Las identidades juveniles de la criminalización a las violencias, la presenta el doctor Alfredo Nateras, quien es doctor en Ciencias Antropológicas, actualmente es profesor investigador de la UAM Iztapalapa y coordinador general del Diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación, en la UAM 1. Ha participado en una gran variedad de eventos académicos como conferencistas, en revistas y libros colectivos, nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación son las culturas e identidades juveniles, las significaciones de los cuerpos, los imaginarios de violencias y muerte en sujetos transnacionales y el uso social de drogas en espacios del divertimiento. A continuación, queda con ustedes el doctor Alfredo Nateras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. De inicio agradezco la invitación que me hizo para estar aquí la doctora Paola Ovalle, colega y amiga, que hemos estado compartiendo algunos otros espacios. Creo que este tipo de eventos en formato de seminarios, en lo que tiene que ver en el caso de ustedes de estudios culturales, son muy significativos, son muy importantes, porque sigo creyendo que es como un training, es un tiempo para poder pensar y reflexionar teórica y metodológicamente tanto los dispositivos de investigación como también los dispositivos de intervención, en este caso en lo que tiene que ver de lo que hemos denominado las identidades juveniles o las culturas e identidades juveniles. Aquí enfatizo que la investigación es una intervención y que al mismo tiempo la intervención que no se piensa a sí misma, me parece que no puede producir elementos teóricos en relación a comprender de mejor forma las distintas realidades. Sin duda, creo que estamos frente a sujetos y actores en entramados igualmente complejos y difíciles y delicados. Y en ese sentido, es muy importante el hecho de que podamos visualizar la mirada construida. ¿Desde dónde miro cuando miro el asunto de las identidades juveniles? En mi caso, una respuesta provisoria es que una parte de mi mirada está construida a partir de lo que tiene que ver la vertiente psicosocial, más sociología que antropología. Retraduzco,
que lleva a visualizar los agrupamientos, los colectivos y más que nada las prácticas sociales de esos agrupamientos y de esos colectivos. La otra beta es de esa mirada construida es la antropología. A partir de la antropología, lo que rescato y recupero es el valor simbólico, lo que representan las expresiones de esas prácticas y las manifestaciones culturales. Es decir, no solo me interesa el hecho de que algunos agrupamientos juveniles usen sustancias, sino qué es lo que representa o significa el uso de esas sustancias, como tirarse, ¿no?, un carrujo de marihuana en un concierto de música. De ahí entonces, desde esta hebra, he construido una suerte de fotoetnografía en términos de que la imagen y la fotografía para una parte de nosotros, los antropólogos, tiene que ver también con una narrativa, tiene que ver con un relato, tiene que ver con un discurso. De ahí entonces que van a ver una serie de fotografías que he estado levantando en el trabajo de campo. No es un karaoke académico, es simplemente una puesta en escena de determinadas imágenes. Entonces lo que pretendo es desarrollar a partir de aquí una reflexión que me parece muy importante en términos de la exposición del colega Héctor Castillo. Me asumo como académico y como investigador, de tal suerte que cuando miro a las juventudes desde donde construyo esta mirada que les acabo de platicar a mis sujetos y objetos, lo hago básicamente desde una beta sociocultural. De ahí entonces, una de las preguntas que formularía tendría que ver con el asunto del posicionamiento, es decir, en lugar de la enunciación como académico, como investigador y retraducido con los que hacen investigación, como dice el doctor, social aplicada. ¿Para qué investigo lo que investigo? ¿Cuál es la utilidad social de eso que investigo? En este caso, las culturas juveniles. Si la lógica es que una investigación también es una intervención de la realidad, entonces una de las vertientes, me parece, que hay que seguir abogando es seguir construyendo determinado tipo de conocimientos y de saberes acerca de esas realidades. Pueden ser las violencias, pueden ser lo que tiene que ver el asunto del sentido, el significado del uso de las sustancias o la construcción de las identidades de determinado tipo de agrupamiento. De ahí que otra de las utilidades sociales en términos de la investigación como intervención es justamente a partir de ahí dar cuenta de dónde están las tensiones y dónde están los conflictos de esa realidad que nos interesa. Seguido entonces, me parece que estas narrativas van en el camino de estar construidas lo solventemente en términos metodológicos y lo sólidamente en términos teóricos para contraponer estas narrativas a los discursos dominantes cuando dicen de las juventudes o cuando dicen de las culturas o cuando dicen de las violencias. De ahí entonces, en ese sentido, se trata con el asunto corrido desde esta hebra. Me parece que va en el sentido de que estamos encontrando, y ya hay mucha evidencia empírica al respecto, la criminalización de determinado tipo de prácticas sociales y de expresiones culturales. Uno de los políticos analistas muy lúcidos que acaba de morir, que lo
lo seguía mucho en su columna de La Jornada, Luis Javier Garrido, él refería y nos hacía una anotación cuando nosotros hablábamos o seguimos haciéndolo de la criminalización de la condición juvenil, que habría, recordar o anteponer la criminalización, ¿sí?, de los movimientos sociales en su amplitud. Y a partir de la criminalización de los movimientos sociales en su amplitud, entonces quizá podríamos tener más hebra para tejerla hacia la criminalización del descontento y el malestar callejero o representado en el espacio público por una parte de la condición juvenil que no se enclava solamente a esta identidad que está siendo y está valorándose bastante como identidad estudiantil juvenil, sino que también se rearticula con otras adscripciones identitarias que tienen y que apuntan más al asunto de lo cultural. Tenemos casos y la evidencia empírica sobra. El último caso, Morelia, Michoacán, la represión que hace Fausto Vallejo, en términos de el fracaso del diálogo como una estrategia para negociar las tensiones y los conflictos, y en vez de ese diálogo, entonces su lógica es en términos de la represión. Luis Javier Garrido decía, el poder, especialmente político, no escucha, simplemente reprime. Y además es para mí muy impresionante porque desde algún lugar, cuando llega Fausto Vallejo, que además ya había reprimido meses anterior también a los estudiantes en Morelia, Michoacán, en las casas, ¿sí?, el discurso o la narrativa construida en términos de descalificar, en términos de ir, adjetivando, ¿sí?, es un discurso de la década de los 60, tipo de sordas hacia acá. Es un discurso realmente autoritario. Y el asunto que a mí me preocupa es que cuando llega Fausto Vallejo, llega después de tantos años que los gobiernos de Michoacán habían sido gobernados por la familia perredista del Cuauhtémoc y compañía. Y entonces es como, a mi entender, vendrá siendo como una primicia del regreso del PRI al poder presidencial y el tratamiento que me parece le van a dar a una gran parte de los movimientos sociales y especialmente al descontento y al malestar social de una parte de los jóvenes de ese país. Ahí está, en esa retórica, el nuevo PRI reciclado, ¿sí?, y más refinado y tecnologizado, que para una gran parte de los movimientos sociales y especialmente de los juveniles representa, y ese es el valor de la narrativa, me parece, del discurso de una parte de los estudiantes del movimiento Yo Soy 132 y adherentes, lo que representa para ellos o ellas en la mayoría de los casos es control social, represión y más digamos de autoritarismo. De ahí voy a la visibilidad de dónde se están dando, en qué coordenadas estamos visualizando lo que tiene que ver con esta criminalización, ¿sí? Más especialmente en el caso de la condición juvenil. Uno de los articuladores y organizadores de esta, digamos, de criminalización tiene una coordenada de clase social. Es decir,
Sí, son jóvenes morenos, digamos, o con cierta facha más indígena, o jóvenes ruralizados, y al mismo tiempo son jóvenes de algunas ciudades que viven en la periferia, es decir, en condiciones sociales no tan favorables, y además con una estética corporal que alude a una afiliación o alguna inscripción identitaria, se recrudece ante la mirada de quien está mirando, en este caso, que tiene que ver con lo que denominamos los cuerpos de seguridad del Estado, militares, marines, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Local, más agréguenle todos los cuerpos de élite que están actuando. A partir de ahí, entonces, en estas coordenadas, es muy fácil criminalizar a estos jóvenes que están circulando la ciudad. A mí me ha tocado ver en algunos centros comerciales transnacionales, de firmas transnacionales, cómo llegan algunos de estos jóvenes, que inclusive los últimos que están causando, digamos, la mirada autoritaria de estos cuerpos son los reggaetoneros. Yo iba camino al Zócalo a una de las manifestaciones y me encuentro saliendo del metro de la línea 2 de la Ciudad de México, en Chabacano, a más de 200 jóvenes, 220 agrupados, eran reggaetoneros. La cuestión de su representación en el espacio público es espectacular. Y a partir de ahí construyen una mirada de los policías que empezaron a llegar con un carro de policía, más 2 carros de policía, más 3 carros de policía, y al ratito estaban hasta la policía del sector. Hagan de cuenta como que se les hubieran dado un pitazo de que por ahí andaba el Chapo Guzmán. No corresponde el uso de la fuerza con respecto a la representación en el espacio público o circular la ciudad y la calle. Y luego los detuvieron. Y los detienen como si fueran criminales en términos no solo de pedir los documentos, sino en términos de esculcarlos, en términos de amenazarlos, en términos de agredirlos verbalmente, los suben a los carros de policía, les dan la vuelta, los extorsionan, los golpean, los maltratan y después la banda, cuando ya baja de los carros de policía, dice con cierta satisfacción: nos fue bien. Hay como una suerte de naturalización en relación al ejercicio de la violencia contra. Y la criminalización está más del lado justamente de aquellos agrupamientos que están en los umbrales, están en los intersticios, están en los límites de lo que hemos nombrado como la paralegalidad, que es otro registro, ¿no? Es otra coordenada de lógica en relación a determinado tipo de prácticas. Y las pandillas, en este tenor, las pandillas son estos de los otros sujetos transnacionales que después de básicamente el 2011, del atentado terrorista de las Torres Gemelas, con esta supuesta lógica o narrativa del nuevo orden mundial, se construyen nuevos sujetos que supuestamente atentan a ese nuevo orden mundial, que tiene que ver con, evidentemente, los terroristas, porque ya los comunistas o los socialistas ya fueron, están los pobres, están los migrantes y aparecen las pandillas transnacionales, como esos nuevos actores o nuevos sujetos en donde se está criminalizando cierta condición. Si vemos, por ejemplo, en el caso de lo que se llama el Triángulo del Norte Centroamericano, que refiere a Honduras, Guatemala y El Salvador, y junto con los datos que da la ONU de que es la zona geográfica del mundo más violenta, nos encontramos con que ahí
ahí, en ese territorio, el gobierno norteamericano, para dar los financiamientos a estos gobiernos, lo que hace es, digamos, convencerlos para que apliquen todo tipo de leyes que se conocen como las leyes de cero tolerancia y que se retraducen en las leyes antimaras. Hace un año pasado, hace un año, ¿sí? Mario Funes, demócrata al parecer, así se le consideraba, periodista, que llega al poder presidencial de El Salvador en 2009, ¿sí? Avala una ley en las cámaras que proscribe la afiliación identitaria de ser de la Mara, que puede ser de la Mara Salvatrucha, la Mara Mao, la Mara Máquina o la pandilla del barrio 18, en términos de un recrudecimiento de la criminalización. 6 años de cárcel por el solo hecho de pertenecer y o de portar en el cuerpo un emblema cultural como lo podría ser un tatuaje. 10 años de cárcel en el hecho, sin comprobar delito alguno en uno ni en otro caso, pero si eres palabrero es como si fuera el de mayor jerarquía dentro de la clica, 10 años de cárcel. De tal suerte que en el asunto de las pandillas transnacionales encontramos a los sujetos, me parece ser, más criminalizados en términos de su afiliación. Y otro asunto que siempre aparece y que casi uno ya se ve como forzado a hablar de él desde la parte de la academia, es el asunto de lo que se refiere a las prácticas sociales del consumo de sustancias. Estas prácticas sociales del consumo de sustancias también están criminalizadas. Más allá de que, sin negar que para algunos chicos, hombres como mujeres, el marcaje del uso de determinado tipo de sustancias como los disolventes inhalables o lo que se conoce como el humo, sí problematiza mucho tanto la condición física, pero también como lo que tiene que ver con su condición de vida social. Y estas prácticas sociales también corren, en términos de su criminalización, un asunto de clase social. Uno de los agrupamientos emergentes de clase social favorecida es lo que se conoce como los mirreyes. Los mirreyes vienen siendo como los juniors, como los neofresas, que son los jóvenes más favorecidos en términos de su condición social, económica, desahogada. Y entre ellos, como una forma de, digamos, reafirmar la masculinidad, se saludan y se dicen, ¿qué pasó, mi rey? ¿Cómo estás? Y a partir de ahí entonces viene la denominación. Los mirreyes entonces para mí son muy emblemáticos y muy emergentes en términos de que vuelven a representar su imagen y pueden representar en el espacio público las estrategias de la masculinidad. Y entre esas estrategias están los consumos. Regularmente ellos van a los antros más caros, ¿no?, de las zonas de sus ciudades y les da mucho por comprar sus botellas de champán, de 20,000 varitos, ¿no?, según el antro. Y entonces lo que se trata es que conforme van llegando, cada quien va disparando la botella que sigue. En el caso, digamos, de los jóvenes de la clase media o lo que queda de la clase media de este país, lo más que les alcanza es pagar la ronda de las chelas o de las cervezas. Sin embargo, dentro de la construcción mediática de la criminalización no hay ninguna dificultad, dado que estos guerrillos de los mirreyes tengan esos consumos y que incluso
ya en el espacio público salen de los antros más o menos como a las 3, 4 de la mañana, ¿no? En el caso del sur de la Ciudad de México, llevan algunos escoltas, sus choferes, y algunos van manejando sus autos, pero sus autos son el Audi del año, son el BMW, el Mercedes-Benz. Y se van al after, ¿sí?, a la carretera Cuernavaca, y más o menos se van matando algunos como entre las 3, 4 de la mañana, ¿sí?, 220, 240 por hora, y totalmente alcoholizados junto con otro tipo de sustancias. Y sin embargo, no hay, digamos, en ese sentido, tanta alaraca en términos de su condición de clase social, ni se criminaliza, porque cuando llega la Policía Federal, cuando los alcanza, si es que los alcanza, porque los vatos van a 220, 240, ¿sí?, y los federales los van alcanzando, y simplemente cuando los detienen y los ven en esos consumos excesivos, casi les hacen escolta para que lleguen a los sitios. Entonces, la clase social sí es un marcaje, ¿sí?, importante en términos de que se va jugando de lo que tiene que ver con el asunto de la criminalización de determinado tipo de jóvenes en función de determinado tipo de prácticas, y del lado también de lo que hace a su representación en el espacio público de andar circulando la ciudad. Es decir, ¿sí?, no es lo mismo matarte, ¿no?, con todo intoxicado, si fuera la palabra, o todo embohemiado de champán, ¿no?, con tu Audi a 220, que en el pecero que te tocó a la hora, o el camión en el bus, ¿no?, que se estrella y demás. Entonces, hay clases en función de cómo se dan y se miran en el asunto de estas prácticas. El otro es que ya lo mencionaba Héctor Castillo hace rato, en términos de lo que hemos visto de siempre, y pareciera ser que los agrupamientos van teniendo su turno en términos de que se les va recargando la criminalización. En algún momento, por ejemplo, estaba todo en aquella época de los jóvenes banda, ¿sí?, los famosos Panchitos de la Ciudad de México, Tacubaya, Observatorio, y de la zona de las colonias más desfavorables. Actualmente, en el caso del Distrito Federal, tenemos los reggaetoneros. En términos uno de los activadores de lo que hace a la criminalización viene siendo la apariencia. Entonces, en función de la apariencia, o lo que podríamos denominar el rediseño de las estéticas corporales, entonces se va recargando la mirada de la criminalización con respecto a esos agrupamientos. En algún momento también está lo que se refiere al agrupamiento de los emos, ¿no?, los emotivos estos que en el 2008 también, digamos, fueron construyendo las miradas de atención de la mayoría de los medios en términos de los asuntos o las escaramuzas que había de hostigarlos y demás. Es donde más nos hostigan, no tanto es en el espacio público de la calle, sino donde más nos hostigan es justamente en el espacio de las escuelas. Ya en las preparatorias, teníamos relatos antes de que pasara todo esto mediáticamente, de cómo en términos de la representación de su estética, cómo la puesta en escena de sus identidades eran molestados, porque ellos desde algún lugar van como incorporando distintos emblemas de agrupamientos juveniles más consolidados, y que me parece ser que los hemos van dando cuenta también de aquellas cuestiones que están como definidas.
Entonces, de repente, un poco los colores que uno usa o la forma de hablar, para algunos era una cuestión más andrógina, ¿no? Algo de lo femenino, algo de lo masculino, y esto era intolerable para la mayoría de los agrupamientos machines. De ahí entonces que de algún lugar les regresa, ¿no?, la imagen con esta imagen especular, ¿no?, la imagen del espejo. En términos de una de sus cualidades es cómo tomar distintos emblemas. Y a partir de ahí entonces se desata el asunto, en ese sentido, al interior de algunos agrupamientos, lo que tiene que ver con un aspecto de homofobia. El asunto, creo que una coordenada, ¿no?, pasa por la homofobia. Ahora, de lado a un despliegue en el espacio público, igual se da por lo que tiene que ver con las miradas de los adultos y especialmente lo que tiene que ver con las miradas de algunas instituciones. Y que en ese imaginario, por ejemplo, uno de los imaginarios más potentes que ahorita están circulando, muy delicado y demás, es que pareciera ser que actualmente una de las cualidades de ser joven, y más o menos como lo refiere nuestra colega Roxana Reguillo, es, dado los climas y los contextos, ¿no?, de violencia y de precariedad, es la posibilidad de morirte de joven por tu condición de joven y la posibilidad de ser criminalizado por tu condición de ser joven, dependiendo de qué articuladores, ¿no?, estamos refiriendo. De ahí entonces pareciera ser que en el imaginario, ¿sí?, de el ejército o de algún grupo de seguridad, el imaginario pareciera ser que ser joven, ¿sí?, es como una suerte de sinónimo de medio ser sospechosamente narco, o ser joven es un sinónimo de ser sospechosamente sicario, o ser joven es como un imaginario de sospechosamente estar en los códigos o estar en los territorios de la ilegalidad y o hacer algún giro del crimen organizado. Y esto es gravísimo porque desde algún lugar atenta con los derechos humanos tan prácticos como el derecho a circular la ciudad, dependiendo también, si me da la gana, de la construcción de mi rediseño o de mi diseño de mi estética corporal. De ahí que pareciera ser que las instituciones, ¿no?, y los gobiernos y este estado en abstracto, pareciera ser que ya se les acabaron los modelos identificatorios que antes posibilitaban las condiciones de la socialización de una parte de nuestras generaciones, quizás en la década de los 60, 70, 80, y ahí viene el derrumbamiento de lo que hace a todo el modelo o el estado benefactor que se va diluyendo. De ahí, entonces, ligado a esto, ¿no?, en estos imaginarios, pareciera ser que entonces lo que está proponiendo las instituciones o el socorrido y mencionado Estado neoliberal es o irte con las complejidades que implica en el proceso migratorio y o ir viendo la posibilidad de incorporarte a alguno de los giros del crimen organizado. La lectura que hago y de una manera muy rápida es que pareciera ser que lo que representa el crimen organizado a través de sus distintos giros es que creo que hay alguna veta o alguna hebra que ahí hay algo de modelo identificatorio que es representado por alguna parte de las y de los jóvenes, hombres y mujeres. Y me parece que ante el fracaso de algunas instituciones en términos de las sociabilidades y las socializaciones, entonces
lo que implica el ingreso es un lugar como de una posibilidad de rediseñar o de ocupar un lugar social cada vez más difíciles en términos de lo que te ofrecen las instituciones, digamos de más de custodiar de las instituciones instituidas y o instituyentes. De ahí entonces que en ese sentido, si trazamos lo que tiene que ver con que para la mayoría de los jóvenes los cuerpos de seguridad son los que más los molestan, son los que más en ese sentido violan sus derechos, aparece otro sujeto y otro actor que de igual forma está atentando contra esa condición. Y me refiero al crimen organizado. El crimen organizado, de igual manera, a mi entender, ya se convirtió en el otro enemigo público de una gran parte de jóvenes, que les niegan las posibilidades a algunos jóvenes de descentrarse en los giros de probablemente que estuvieron en el crimen organizado, o incluso también les niegan las posibilidades en función de rediseñar su espacio social descentrados o alejados del consumo de sustancias. Y esto me parece que puede explicar en una parte también la violentación de sus espacios en los espacios de las casas de rehabilitación, donde llegan los comandos de sicarios y los chavos que desde algún lugar se están descentrando de probablemente o de que tuvieron algo que ver con, simplemente son ejecutados, impunemente ejecutados. Entonces, me parece que tanto los cuerpos de seguridad del Estado como el crimen organizado ya rompieron sus propios códigos y sus propias reglas y están en ese sentido atentando o están, digámosle, asesinando o desapareciendo a estos sujetos jóvenes. Hay datos que siempre, los datos son muy difíciles, son muy complejos en términos de quién nos lo provee. Nosotros tenemos algunos desde el trabajo empírico, desde el trabajo de campo, ¿sí? Pero pareciera ser que los estadísticos hablan de como de 1.300, 1.500, 1.600 niños y adolescentes asesinados en lo que tiene que ver con el asunto de las violencias de este país y del crimen organizado. Más o menos se calcula que estos datos también los dan las organizaciones de la sociedad civil, que más de 70.000 jóvenes que están trabajando o que están, digámosle, incorporándose al crimen organizado. Es decir, es en ese sentido como un fracaso y un quiebre de sentido de lo que implica para uno de estos vertientes de la condición juvenil el hecho de asistir a la escuela y de asistir, por ejemplo, a la disputa de un espacio laboral. Creo que el asunto es más grave. Es decir, no solo es porque no alcanza el sitio o la matrícula para darle cabida a los jóvenes que piden su solicitud para entrar a la preparatoria o a la universidad. Más o menos llegan a la UNAM 100, 110.000 estudiantes. De estos 100 o 110.000 solo logran ingresar 20, 25.000, 30.000, de tal suerte que hay un ejército de rechazados de como 70.000 estudiantes o jóvenes que desean aspirar a tener y construir una identidad como estudiantes. Pero de estos 30.000 más o menos o 25.000, la mitad de esos tiene pase directo por haber venido de alguna de las escuelas preparatorias, de tal suerte que en realidad son 25, son la mitad, 12.000, más o menos 13.000, 14.000 los que logran el ingreso sin estar afiliados previamente a la universidad. De tal suerte que a partir de es
que yo sí creo que aquí habría que hacer algunos matices. Y otra vez vuelvo al asunto. Para una parte de los jóvenes más desposeídos, todavía la escuela, en distinta o en las variantes de sus formatos, todavía implica y significa un imaginario en términos de estatus y de prestigio social, porque regularmente vienen de familias de inmigrantes o vienen de familias empobrecidas en donde los niveles máximos de estudio de las figuras parentales, papá y mamá, más o menos llegan a decir a la secundaria. No así, por ejemplo, la clase media. Una parte de la clase media ya no le da tanto sentido y ya no le da tanto significado estudiar. Bajo esta pregunta que ya sabemos y hemos leído y conocemos, ¿para qué estudio? De ahí que uno de los datos, y ciertamente como decía el doctor Castillo, uno de los datos es que en la preparatoria y empieza la deserción en la secundaria. Pero en la preparatoria casi el 50% de los chicos desertan. Y algo muy llamativo o algo muy impresionante es que cuando se les pregunta a estos chicos de por qué desertan, sucede que la respuesta no es en códigos económicos, no es por su condición social, que sí se juega, sino es porque se aburren. Es decir, la escuela no crea sentido, la escuela no crea significado para esta gran parte de jóvenes. De tal suerte que para los chicos millennials o los chicos hipsters, ¿no?, los más beneficiados, en ese sentido, la escuela va en otro correlato. Sí crea sentido, pero crea sentido como un territorio o un lugar de tránsito para después irse a hacer los posgrados a las universidades europeas o universidades norteamericanas. Y ahí entonces este es el tercer eje, y con esto voy concluyendo, es el asunto de la desinstitucionalización, o lo que podríamos denominar los jóvenes invisibles. En un discurso del doctor Narro, cuando una parte de sus asesores le lleva una de las encuestas nacional de juventud, le hacen notar el asunto de una parte de jóvenes en una tipología que parece que no están ligados ni a la escuela ni al trabajo. En ese momento políticamente se estaba discutiendo lo que tiene que ver con los presupuestos para las universidades. Y entonces al doctor Narro se le ocurre denominarle ninis. Ni estudian ni trabajan, que en realidad no es un concepto, es un descriptor en todo caso que da cuenta de cierta situación en términos de vínculos o no vínculos con estas instituciones. De ahí entonces el asunto con la desinstitucionalización me parece que tiene que ver también con que en el ámbito educativo se rejuegan o se recrean las tensiones que se dan entre los mundos adultos y los mundos juveniles, en tanto que tanto para unos u otros hay ciertos códigos de valores y de normas, cierto universo simbólico que entra en tensión. Uno de los sitios donde me parece que se está jugando esta tensión entre los mundos adultos y mundos juveniles, y no los mundos adultos entendiéndolos desde esta gramática de Gramsci de culturas dominantes, culturas hegemónicas, y los mundos juveniles como alternos. Entonces, un territorio o un lugar de disputa es el cuerpo. El cuerpo en términos de una pregunta muy pragmática: ¿a quién le pertenece el cuerpo? Uno diría, pues a quien lo porta o simplemente el que me habita. En ese caso me pertenece a mí. Y resulta que
en la disputa por el cuerpo también hay un encontronazo justamente en términos de estos códigos de lo que tiene que ser el diseño de las estéticas corporales. En el imaginario de una gran parte de los mundos adultos, ¿sí?, la estética corporal tiene que ser de tal o cual forma. Para algunos mundos juveniles o adscripciones identitarias, el cuerpo no se le puede ver si no es que se le haya intervenido de alguna forma, ¿sí?, a través de el tatuaje, perforaciones, incrustaciones, emblemas. De tal suerte que el asunto en el espacio, y más en el caso de lo que tiene que ver con las escuelas secundarias y algunas preparatorias públicas como privadas, es que, ¿sí?, hay una suerte de discriminación y de exclusión social, porque algunos chicos que van con estas estéticas son sacados de la escuela, ¿sí?, y o violentados en su cuerpo. Profesores de CONALEP, que tenemos ahí algunos testimonios, han llegado al sitio, a la banca del chico, y le han arrancado la racada, porque a su clase, ¿sí?, no se quieren putitos desde este imaginario. De ahí que otro de los asuntos que está muy saturado en el espacio educativo es lo que se refiere a estar centrando el asunto de las violencias en el vínculo intersubjetivo entre los alumnos y lo que se conoce, ¿no?, desde esta terminología más norteamericana del bullying. ¿Sí? El bullying. Entonces, cuando uno mira las narrativas de saturamiento, ¿no?, que va centrado al asunto de cómo se ejercen las violencias entre los chicos, ¿sí?, entonces uno dice, ¿qué es lo que se deja de visibilizar cuando se visibiliza de una forma muy saturada ese tipo de violencia? Me parece que lo que se deja de visibilizar es justamente la violencia de los profesores que ejercen contra sus alumnos en distintos formatos. Uno de ellos es el acoso sexual. Independientemente de que un profesor, ¿no?, sea heterosexual, entonces uno acosa a. O si es homosexual, acosa también a. O maestras, que también hemos tenido evidencia, maestras que son lesbis y que acosan a. Y así sucesivamente. No se dice nada tampoco acerca de el ejercicio de la violencia del personal administrativo contra los alumnos, hombres y o mujeres. Y tampoco se dice nada de las violencias entre los profesores que se dan y que se suscitan, y que la forma en que se recrea es en los dispositivos que tenemos cuando se hacen los seminarios o las tesis. Es decir, cuando de repente en los dispositivos donde vienen nuestros alumnos a defender su tesis y en el dispositivo por alguna razón se juega las rivalidades y la violentación entre los profesores por distintas historias y razones, entonces el sujeto de la violencia es el alumno que corresponde a la dirección de tal profesor y tal maestro. Y esto es espectacular, a veces y bochornoso, en algunos dispositivos de seminarios donde los alumnos van a mostrar sus avances, y o más bochornoso cuando ya es el dispositivo de la defensa de la tesis para obtener el grado correspondiente. Entonces ahí hay como un rejuego de cómo se está dando también esa violencia en relación a. De tal suerte que lo que me he encontrado, más que nada, trabajando con agrupamientos al límite, agrupamientos al borde, es que pareciera ser que en el imaginario una parte del ejercicio de la violencia que llevan a cabo está en las coordenadas o en la lógica de remontarle, de restarle a la diferencia social en la que están y a las inequidades en las que viven.
Y esto lo he visto o lo hemos visto muy claramente en el trabajo con las pandillas transnacionales, especialmente la MS y el barrio 18. El ejercicio de la violencia, como lo que tiene que ver también en los formatos de asesinato y o de muerte, cobra sentido y cobra significado, por una parte, porque es una forma de imaginaria de escalamiento, y por la otra, y a partir de ahí, tiene que ver con el asunto de incorporarse en códigos de violencia, ¿sí? Incluirse en formatos de muerte. De ahí que diría, y con esto cierro para abrir la conversación, diría que hay que resituar de nueva cuenta cómo se están construyendo las juventudes a partir de los contextos en el formato de violencias y más que nada desde las lógicas de la precariedad. E insistiría que en este sentido y en este tenor, los protocolos de investigación cada vez son muy significativos y muy importantes, porque la investigación en términos de su construcción de conocimiento y de saberes también es una intervención de la realidad, y que al mismo tiempo no basta solamente con intervenir la realidad por intervenirla. Si no se piensa lo que se hace, entonces se corre el riesgo de quedar meramente en un pragmatismo y al mismo tiempo o involuntariamente en una vulgarización de la realidad. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que seguir pensando en función de irnos pensando conforme lo que vamos haciendo. Y a partir de estos conocimientos y de estos saberes construidos, me parece que la utilidad social como tales estarían en una de sus vertientes de frente a contraponerlos a esas narrativas o a esos discursos hegemónicos y dominantes que regularmente también invisibilizan a los sujetos, los criminalizan con todo y sus cargas. De ahí entonces que ahora creo que es cada vez más urgente repensar, ¿no?, desde los clásicos y los teóricos, estas realidades cada vez más complejas, más difíciles y a veces también entrelacerantes y dolorosas. Sí. Gracias por su atención. Me parece que me siento de una manera identificado, ¿no?, con las dos exposiciones, dado que trabajo en un espacio de difusión artística en un lugar donde el crimen organizado pues se ha apoderado, ¿no?, de la comunidad. Es muy paradójico. A un lado del espacio hay un aquí le dicen un ponchador, ¿no?, los que venden droga. Entonces también la pregunta pues va al compañero que trabaja con el doctor, no está aquí el otro doctor, pero la pregunta es: ¿cuáles son sus experiencias de intervención comunitaria en búsqueda de estrategias que permitan construir espacios públicos libres de las prácticas del narcotráfico, luego que sus redes se han territorializado y han constituido a contribuir imaginarios en la población? Y en todo caso, ¿cuál es el impacto de este proceso en la intervención, ¿no? Desean que vayamos, en todo caso, si hay más preguntas, acumulándolas, y ya veré qué respondo, qué puedo alcanzar a contestar. Sí. Sí. Buenas tardes. En el ámbito de la escuela, sí, de la educación formal, ¿se ha asomado usted
a ver cómo estos imaginarios o el trabajo de investigación como intervención pudiera romper un poco o dar luz a estos ámbitos que están tan desfasados. Estoy hablando de la educación formal y la realidad, pensando sobre todo en el sujeto protagónico que es el docente. Así. Pareciera que el docente no vive en esa realidad que le sacude por momentos y se sumerge otra vez en este tipo de imaginarios que son de otra época, ¿sí? Como docente preocupada de la educación, a veces existen estrategias, pero como que son volátiles, ¿sí? Porque no existe en el sistema educativo, en el sistema de formación de docentes, ni la necesidad de reflexionar sobre eso, y también la falta de prácticas investigativas que por lo menos nos ponga de cara a una realidad para poder conocer a estos sujetos que están enfrente, que son los alumnos. No parte de la hipótesis que aquí estamos pensando, es que hay un gran desconocimiento de quiénes son los chicos, pensando en secundaria y preparatoria, por parte de los docentes, como que es un diálogo que nunca se encuentra o no se hace, porque son mundos y subjetividades diferentes. ¿Qué piensa usted de esto? Sí. Por acá otra pregunta, y es en relación a los enfoques de seguridad. Por un lado, relatas cómo es la construcción de las miradas de los cuerpos de seguridad que se colocan más bien en los enfoques clásicos de mano dura y represión, pero al mismo tiempo en el país se están poniendo en práctica, al menos de manera discursiva, el enfoque de prevención del delito y los enfoques también de seguridad situacional, que también construye una mirada sobre los espacios y los actores donde mayormente existen crímenes, y esto también está mapeado. Entonces, pues, ¿de qué manera se entrelazan, discuten estas lógicas de la prevención y de la seguridad en México? Y a su vez, retomando lo que comentabas de que son los enfoques privilegiados del gobierno norteamericano, que a su vez está financiando estas acciones pues para los cuerpos de seguridad y actores también privados que están participando en estas lógicas que van dirigidas hacia espacios y hacia jóvenes. Bueno, espero no estar muy fuera de contexto. Soy docente con poca experiencia. Me parecen muy interesantes los temas que se están tratando aquí, y mi experiencia personal como persona joven, que no sé si todavía estoy dentro del rango, pero creo que los jóvenes también son el resultado del actuar de los adultos, de la sociedad que los adultos hemos ido más o menos creando, y de las leyes que por lo general están en manos de los adultos. Siento que el irse de un extremo a otro también es violencia. Pensaba ahorita, ¿qué es lo contrario de la violencia? Pues la paz. ¿Y cómo encontramos la paz? Pues el respeto al derecho ajeno es la paz, es lo que nos enseñaron básico en la escuela. ¿El respeto a qué? A las leyes. ¿Qué tienen que ver las leyes para que la situación de violencia entre la sociedad esté tan grande? Porque la violencia es ejercida sobre los jóvenes, pero también de los jóvenes entre ellos mismos, como que también ellos están listos para estar dentro de este ambiente de violencia, porque a lo mejor no les hemos dejado otra salida, porque les permitimos o les presentamos imágenes violentas en todos
en los videojuegos, en las películas, en todo, entonces le estamos dando violencia como una dosis de alimento diario, ¿no? Eso es más o menos el contexto de mi pregunta. Siento que las leyes influyen mucho y el irnos de un extremo de violencia, por ejemplo, de que los niños trabajaban y es un abuso, es violencia contra ellos, a él no hacen nada y ahora no pueden trabajar los jóvenes menores de edad, entonces ahora el ocio, los vicios, también es una manera de violentarlos. No sé si mi comentario está más o menos en contexto. Gracias. Sí, ¿quién me manda? Una pregunta más para pasar a... Sí, claro. Porque me surgió, es que se me hace muy interesante, como antes que mencionaba lo de las leyes, estas sanciones tan altas que hay para traer el cuerpo marcado, para, ayer lo mencionabas, el graffiti, y yo le comentaba que, por ejemplo, la violencia contra las mujeres en Baja California nada más, no sé, el resto, no se persigue de oficio, ha sido muy complicado poder hacer todo el trabajo para que puedan empezar a reconocerlo ya como violencia y sea sancionado, y matar a una mujer en Baja California es menos sancionado que asesinar una vaca, por ejemplo. Entonces es muy interesante cómo las leyes al final de cuentas sancionan de acuerdo a los intereses políticos y estratégicos de gobiernos, de transnacionales, y que no tienen el interés más de organizar a la sociedad, más bien de favorecer, favorecer a grupos. Sí. Me parece que lo que tiene que ver con el ámbito comunitario y lo que hace al espacio escolar, una de las vertientes que creo a seguir impulsando es gestionar procesos al interior de y al mismo tiempo ir acompañando esos procesos. En lo que tiene que ver con el ámbito comunitario, hay varios casos, ejemplos. Uno de ellos es estando trabajando en Honduras con la MS y con la 18. La pregunta del barrio y de la comunidad es ¿cómo lo hacemos para ir recuperando los espacios con respecto al asunto de las violencias y o allá a la presencia del crimen organizado en la venta de sustancias? La otra pregunta que se hacían es ¿cómo hacemos para hablar con los palabreros de la 18 y con los palabreros de la Mara Salvatrucha para que nos den chance también en ese sentido de estar en sus territorios y en sus espacios y que posibiliten cuando una parte de ellos es alguno de los negocios en los que están? De ahí entonces inventaron una estrategia interesante en términos de toda esta lógica de recuperar los espacios a través de su habilitación en términos de inmuebles y en términos incluso de la estética de la calle y del barrio. Es decir, vamos a levantar la basura, vamos a poner algunos, digamos, de equipamiento para que los chavos se puedan recrear en tal o cual parque, y además vamos a pintarlo de cual o cual manera. Pero eso implicaba también tener que seguir, y yo creo que esa es una estrategia, negociando la diferencia en términos de cómo lo vamos a hacer, en términos de que todo está grafiteado por los placazos de la EBS en la 18, nos vamos a meter en problemas, por lo que representa lo que significa eso. Entonces, fuimos con
los vatos, y empezamos a conversar con ellos para tratarles de hacer ver incluso que sus emblemas en términos de estética de la calle generaban justamente posibilidades de que fueran identificados, ¿sí?, esos agrupamientos en términos de cómo están las políticas de represión contra ellos. Accedieron. Y algunos de la MS y de la 18, ¿sí?, empezaron a no solamente dar chances, sino que junto con los de, regularmente eran mujeres las que promovían este asunto, empezaron a trabajar. Y creo que algo interesante que fue funcionando y que empezaron a recuperar esos espacios colectivamente y empezaron a retejer todo el asunto de la solidaridad en términos de la protección colectiva y la responsabilidad de lo que hacía a cada uno de los sujetos. Lo interesante de esta experiencia es que lograron conjuntar, digámosle, distintos personajes o sujetos, ¿sí?, generacionales. No solo estaban los morrillos, no solo estaban, ¿no?, los bichitos que le llaman a los niños, no solamente estaban los homies, estaban las amas de casa, estaban también la gente grande. Entonces me parece que por ahí podría irse ventilando. El otro escenario básicamente es lo de la escuela. Sí, fíjate que ahorita estamos justamente interviniendo, investigando y trabajando en términos con los profesores del Instituto Politécnico Nacional. Los profesores del Instituto Politécnico Nacional en distintas de sus escuelas empezaron a tener como la cuestión de muchas dificultades del trato del vínculo para con sus chicos, hombres como mujeres. Y entonces estamos implementando con ellos una suerte como de grupos de conversaciones, así le llamamos, grupos de discusión, más que nada, en primera instancia de, a ver, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que hace el conflicto y la tensión? Relátenos, nárrenos lo que está pasando en su escuela y demás. Y entonces empiezan a aparecer las problemáticas. A partir de ahí nosotros les proponemos en estos espacios discutir y trabajar con respecto a que puedan ir entendiendo y que puedan ir comprendiendo quién es el otro sujeto, quién es ese de la alteridad, dicho muy teóricamente. En términos de traducciones, justamente, a ver, quiénes son sus jóvenes, qué pasa con las culturas juveniles, qué está pasando con el uso de sustancias, cuáles son los sentidos y los significados de la cuestión del graffiti, qué tiene que ver la música con su configuración y demás. Y entonces estamos trabajando, ¿sí? No son fáciles, son muy difíciles. O sea, los adultos somos bien complejos junto con nosotros, complejidades. Entonces, estamos trabajando con ellos para que a su vez ellos, desde algún lugar, con ciertos elementos, esperemos, de comprensión, puedan resituar la forma y la manera en que establecen el vínculo, ¿no?, o la relación con sus jóvenes. Y que puedan ir entendiendo también el asunto de sentidos y significados de lo que hace a sus filiaciones, y lo que hemos encontrado es que para empezar, no entienden, o sea, no comprenden, es decir, hay un desconocimiento, no por cuestión de capacidad, ¿no?, cognitiva, sino que no entienden y no comprenden quién es ese otro joven sujeto que está ahí. Y entonces estamos trabajando y estamos ventilando esto. Cada semana tenemos un espacio, ¿no?, ahí en Zacatenco, hoy nos juntamos con 80, ¿no?, profesores de las distintas escuelas. El otro aspecto y una respuesta para esta, en términos del enfoque de seguridad, la prevención del delito. Me parece que a los programas de prevención cada vez se les está dificultando cumplir lo que tiene que ver con la prevención. Es decir, ¿cómo prevenir el delito en términos de comunidades que están atravesadas por el delito? ¿Cómo prevenir el uso de sustancias en las escuelas cuando una gran parte de nuestros chicos pues son bien pachecos o muy usuarios?
Entonces, en ese sentido, parece ser que la lógica, la narrativa de los cursos de prevención son atemporales, se parecen al inconsciente, no creen sentido, no creen significado. Me parece que en ese tenor, del lado de la prevención del delito, que a veces está muy asociado con el consumo, ¿sí? Hay que seguir trabajando, o hay que dejarle de tener miedo a trabajar, hay experiencias al respecto, con programas de reducción de daño y de riesgo. Es decir, si la banda ya va a consumir, entonces vamos a trabajar en procesos de reeducación, de que más o menos vayan dándose cuenta que tienen el derecho de pachequearse si así fuese el caso y su deseo, pero que su práctica individual tiene que ver con responsabilidades colectivas o responsabilidades sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que lo de la seguridad en términos situacionales o en términos justamente en relación a... tengo mis dudas, ¿sí? Porque creo que les falta el contexto que genera el asunto del delito. Es como las mesas de diálogo que está teniendo ahorita la MS y la 18. Hicieron una tregua hace 3 meses están en tregua y están dialogando, pero no alcanza el diálogo en sí mismo si no desmontas, no alcanza la prevención del delito o este tipo de estrategias si no desmontas las cuestiones estructurales que hacen justamente la aparición de las violencias, ¿sí? Es decir, no hay violencia porque existan pandillas, hay pandillas porque hay violencias en términos estructurales. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que redirigir la mirada. Y aquí ya la respuesta para la joven que está acá, sí, me parece que sí es viable como un poco ir mediando el conflicto. Y algo que también nos ha funcionado es... trabajar con valores universales más que trabajar con valores según la generación correspondiente, más que trabajar con los valores que sí los hay y sí los tienen los mismos adultos o los profesores, más que trabajar con los valores específicos de los mundos juveniles, hay que trabajar con valores universales que atraviese justamente la condición generacional, porque si te quedas en alguna u otra, simplemente recreas el conflicto y la tensión. Uno de los valores universales, ¿no?, el respeto a la diferencia cultural del otro, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿sí? Vamos a comer. Sí, buenas tardes, que estén bien, gracias.